Saludos a mi gente que habla en español, a mi familia, a mis compañeros, mis amigos y todos que están afuera por el internet buscando la palabra de Dios y lo que están estudiando. Les quiero coger un tiempito aquí con el poder de Dios para hacer mi primer um, predicación en español. Va a ser mi primera vez, so con el poder de Dios me va a salir todo claro. Amén. So vamos a hablar del, del reino de Dios y cómo es que nosotros como seres humanos, pecadores, podemos ser salvos. So, vamos a empezar aquí en la palabra para ver lo que dice el Señor Jesucristo. Amén. All right. Vamos a empezar en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 5. Dice Jesucristo: de cierto te digo, el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar al reino de Dios. Es muy importante saber que Cristo lo que está diciendo es que hay dos elementos de nacer de nuevo, uno de agua y uno de espíritu. Si bajamos al versículo 8, dice Jesús: el viento de donde quiere sopla y oyes su sonido, mas si sabes de dónde viene ni dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del el Espíritu. So dice Jesús, cuando alguien nace del Espíritu, va a haber un sonido. Vamos a ver aquí pronto en el libro de Hechos cómo sucedió que todos los 120 que estaban en Jerusalén fueron llenados con el Espíritu y salió un sonido, pero vamos a ver eso ya pronto. Vamos a ver en el libro de Marcos, capítulo 16, dice en el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es el versículo 16. Y aquí en versículo 17 dice: y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas. So aquí tenemos otro ejemplo de nacer de agua y espíritu. Jesús está hablando de el bautismo en agua y recibiendo el don del espíritu, que hay señales que van a estar con los seguidores, los que creen. Van a hablar en nuevas lenguas, van a sacar demonios, van a orar por los que están enfermos y se van a poner mejor, si me entiende. Vamos a seguir aquí en el libro de Lucas 24, versículo, vamos a ver, versículo 47, dice así: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. No sé decir Jerusalén en español, pero ustedes me entienden. All right. So, está diciendo aquí claramente que el primer mensaje del evangelio va a empezar en Jerusalén, después que los apóstoles recibirán el don del Espíritu Santo. Después que comienza eso, van a ir predicando el nombre de Jesús y van a seguir los señales. Amén. Amén. Otra vez aquí en Lucas 49 dice: y aquí yo enviaré el prometido de mi Padre sobre vosotros o ustedes. Mas vosotros asentan en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos de potencia de lo alto. So, aquí le digo, necesitan el poder para ir y predicar la palabra de Dios. Aquí vemos en Hechos, capítulo 1, versículo 4.
dice, ajuntándolos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis, dijo, de mí, porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros serán bautizados en el Espíritu Santo no muchos días después de esto. Otra vez le dijo que viene la promesa de su Padre, el Espíritu Santo. So, vamos aquí a Hechos capítulo 2, versículo 1 a 4, dice así. Cuando se cumplió plenamente el día de Pentecostés, estaban todos juntos, en el mismo sitio. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento vehemente que venía con ímpetu, a cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu Santo les daba que hablasen. So, déjame explicar un poquito. Jesús le mandó a sus seguidores que esperaran en Jerusalén porque el don del Espíritu Santo iba a venir y lo iba a llenar. Aquí leemos que eso ocurrió y cuando pasó, todos ellos empezaron a hablar en otros idiomas, lenguas que ellos no sabían, pero con la ayuda del Señor, eso fue un milagro que pasó ahí. Y dice la palabra que eso pasó fuera de la casa y habían muchas personas que estaban ahí y escucharon en su idioma estas personas hablando del reino de Dios y magnificando al Señor. Y empezaron a hablar y dijeron, ¿qué significa esto? Estos son borrachos. Y le dijo Pablo, no, ellos no son borrachos como tú piensas, pero esto es lo que estaba, lo que predicó el profeta Joel, que en estos días el Señor iba a mandar su espíritu y que esto iba a pasar. Esto era una señal que el Señor estaba haciendo algo nuevo. Y esto era parte del principio de la iglesia de Jesucristo. Era una señal para ellos. Ahí empieza Pedro, en inglés se dice Peter, a predicarle el evangelio, right? Y dice, después de él predicarle en poder, en nombre de Jesucristo, que él vino, right? Dice aquí en versículo 37, entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones y hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dice, arrepentidos y bautízanse cada uno de ustedes o vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este mensaje fue el primer mensaje evangelio cristiano y cuando los pecadores le preguntaron a Pedro, perdóname antes, creo que le dije Pablo, pero me entienden. Él le dijo a ellos que se arrepientan, que se bautizan en el nombre de Jesucristo para el perdón. En inglés le dice la remisión de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa cuando alguien recibe el don del Espíritu Santo? Ya lo leímos en Hechos capítulo 2. Se llenaron con el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. Así fue que ocurrió, pero vamos a ver que todos los que se conviertan aquí en el Nuevo Testamento, todos se conviertan
como dice Jesucristo en Juan capítulo 3, versículo 5. Tienen que nacer de agua y espíritu. Porque, ¿qué significa eso? Que se tienen que bautizar en el nombre de Jesucristo y tienen que recibir el Espíritu Santo. So, vamos a ver muchos ejemplos de todas estas personas que se conviertan con el mismo mensaje y de la misma manera, todos. Y todos los apóstoles predicaban el mismo mensaje. Solo hay un bautismo, solo hay uno. Y hay hoy en día muchos que están confundidos sobre esto. Por esto estoy hablando de esto ahora, si me entienden. Vamos a ver aquí lo que damos en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que las anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de el Jesús del Cristo, se bautizaban hombres y mujeres. Vamos a ver muchas veces que la gente, los pecadores, cuando escuchaban la palabra de Dios, respondieron con el arrepentimiento y ahí rapidito el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo. Rapidito. Ya se bautizaron hombres y mujeres. Versículo 14 dice, y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Cuando viniendo oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Versículo 16, porque aún no había descendido en ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Aquí vemos otra vez que esta gente tenía que obedecer el evangelio. Tenían que nacer de nuevo de agua y espíritu. Felipe le predicó el reino de Dios. Ellos creyeron y se bautizaron en el nombre de Jesús. Después vino Pedro y Juan y le pusieron las manos. Y aquí dice en versículo 17 que recibieron el Espíritu Santo. Ya tenemos dos ejemplos de nacer de agua y espíritu. Vamos a seguir que todos van a quedar con este mismo ejemplo. Vamos al libro de Hechos otra vez, capítulo 9. Y esto fue el cambio de ¿cómo se dice? Pablo, que antes se llamaba Saúl, creo que fue. Ok, mira, versículo 17 del capítulo 9. Ananías entonces fue y entró en la casa y poniéndole las manos encima dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibirás la vista y seas lleno del Espíritu Santo. 18. Y luego le cayeron de los ojos escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Déjame hablar aquí rapidito. Dice que él recibió el Espíritu Santo primero, all right? Y después después que se curó, se levantó y se bautizó en el nombre de Jesús. Puede ser que hay seguidores de Cristo que ya han recibido el Espíritu Santo, pero todavía no se bautizaron en el nombre de Jesucristo. Y aquí vemos que eso mismo pasó, y creo que hay otro ejemplo que pasa así, que reciben primero el Espíritu y luego se bautizan. Pero es muy importante que los dos elementos pasen, como dice en Juan 3:5. Tiene que nacer de agua y espíritu. Tiene que ser los dos juntados. No solamente uno sin el otro. ¿Sí me entienden? Ahora vamos a leer en Hechos capítulo 10. Y este es el primer testimonio de
como le digo en español, Gentile, la gente que no fueran que no son Jews, si me entienden. Es como decir que estos fueron los primeros americanos que no son de Jerusalén, que fueron salvos con el Evangelio de Cristo. Para darte ejemplo, lo que estoy diciendo. Vamos a empezar en Hechos capítulo 3, versículo 43. Dice, y este dan testimonio todos los profetas de que todos los que creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían, la palabra. Aquí estaba predicando Pedro y cayó el Espíritu Santo. Versículo 45. Y se espataron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaron a Dios. Entonces Pedro respondió rápidamente, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos como han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Muy importante. Hay muchas personas que creen que si reciben el Espíritu Santo que ya están salvos. No es verdad. La gente, lo dice Pablo aquí, hay muchos más ejemplos que se tenían que bautizar rápidamente, inmediatamente. Por eso es lo que dice próximamente el Pedro les mandó, bautízase en el nombre de Jesús ahora, lo dice. Les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Versículo 48. Alright, vamos a seguir. Aquí tenemos en Hechos 19, empezando el versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo andaba las reinas superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos, les dijo, ¿habías recibido el Espíritu Santo después que creíste? Y ellos dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿De qué hablas? No sabían de eso. Él le explicó, entonces dijo, ¿en qué pues fueron bautizados o sois bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en el que había de venir después de él. Es a saber, en Cristo Jesús. Y estas cosas fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Él le explicó que ya vino Jesucristo. Se tenían que bautizar otra vez en el nombre de Jesucristo. En versículo 6 dices, habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran todos unos 12 hombres. Aquí tenemos otro ejemplo, right? Y es muy importante saber que ya él lo llamaba discípulos. Ellos ya creyeron en Dios, pero tenían que obedecer el Evangelio. Tenían que nacer de nuevo de agua y espíritu. Y por eso Pablo le predicó el mismo mensaje que predicó Felipe en Hechos 8. Lo que predicó Pedro en Hechos 2 es el mismo mensaje.
Vamos a seguir en el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5, dice así: no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia nos salvó por el lavamiento de la generación y de la renovación del Espíritu Santo. So aquí dice que la salvación de Cristo que Él hizo en nosotros es uno de agua y espíritu. Otra vez, otro ejemplo. Otro ejemplo. En el primer libro de, ¿cómo le digo? De Pedro, capítulo 3, versículo 21, dice: a la figura de cual el bautismo que ahora corresponde nos salva. Nos salva. Hay muchos que creen que el bautismo en agua no tiene nada que ver con la salvación de Dios. Eso es mentira. La verdad es que todos que fueron salvos, todos en el Nuevo Testamento fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y hay un bautismo nada más, y ese en el nombre de Jesús. Hay muchos que dicen, pero hermano Joey, perdóname. I'm back. Hay muchos que dijeran, hermano Joey, pero yo fui bautizado en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Tú estás diciendo que me tengo que bautizar otra vez? Sí, porque nadie en la Biblia completamente se ha bautizado en las palabras el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Te voy a explicar. En Mateo 28, 19 dice: llegando Jesús les habló diciendo: todo potestad me es dada en el cielo y la tierra. 19. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. So, Jesucristo está hablando simplemente de un nombre que es del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos esto? Vamos a leer más. Aquí en Juan capítulo 5, versículo 43 dice: hoy he venido en nombre de mi Padre y no me recibes. Si otro viene en su propio nombre, aquel recibiréis. So aquí está diciendo Jesucristo, Él mismo, que Él dice: yo he venido en el nombre de mi Padre. Si el nombre del Padre es el nombre del Hijo, tienen el mismo nombre. Y ese nombre es Jesús, Jesucristo. Vamos a ver más. Aquí en Juan capítulo 14, versículo 16 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a cual el Padre enviará en mi nombre, aquel le enseñará todas las cosas y les recordará todas las cosas que yo he dicho. So, sabemos que el Espíritu viene en nombre de Jesús. El nombre del Padre es Jesús, Jesucristo. Vamos a seguir. En Mateo capítulo 1, versículo 21 dice: dura una luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y continuamos aquí en Isaías capítulo 9, versículo 6. Esto es en el Viejo Testamento. Dice en versículo 6: porque niño no es nacido, hijo no han dado, y el principado es asentado sobre su hombro, y se llamará admirable, el consejero, el Dios, el fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Esto está hablando sobre el Hijo de Dios,
Y mira, muy importante saber que se llamará el inmarable, el consejero, el Dios, el fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. So, ¿qué quiere decir? Vamos otra vez a Mateo 28, 19. Bautizándolos en el nombre. Solo hay un nombre. En el nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo. Ya vemos aquí en la Biblia que solo hay un nombre. El Espíritu Santo viene en el nombre de Jesús. El nombre del Padre es el mismo nombre. Vamos a leer en Hechos. A ver. Aquí en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 4, dice, hecho tanto más excelente que los ángeles, por cuanto alcanzo por gerencia más excelente nombre que ellos, diciendo que el nombre del Hijo, Él lo recibió de su Padre. So, nosotros tenemos apellido, lo que sea, ese va a ser el mismo nombre de nuestro Hijo. Y ese nombre, lo que está diciendo, el nombre más excelente es de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo la palabra. Hechos capítulo 4, versículo 12, dice así. En ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. So, déjame explicar todo aquí. Lo que estoy tratando de decir en este video, si vamos a entrar al reino de Dios, si queremos estar claros con Dios, tenemos que entrar a la puerta como Él dice, no como dice las religiones del mundo, no como dice tu papá, tu mamá, no como dice la televisión, no como dice los canales de YouTube, aunque este video va a estar en YouTube, pero me entienden, dice la palabra claramente que todos que fueron salvos de la misma manera. Todos se arrepintieron de sus pecados, se bautizaron en agua en el nombre de Jesucristo para la remisión de pecados o el perdón de pecados. Eso es conectado. Y todos recibieron el Espíritu Santo. ¿Y cómo fue que sucedió eso? Porque le escucharon hablar en otras lenguas. So, espero que quedó todo bien en este video. Perdona si no me salió todas las palabras claramente. Mi primer idioma es el inglés, pero gracias a Dios me ha dado el poder para darte este videito y que sea una bendición. Si necesitas un hombre de Dios que te bautice de la manera verdad, lo que dice la palabra, me pueden escribir un email o un mensaje y con la gracia de Dios podemos conectarte con un hombre de Dios o una iglesia, que hay muy pocas iglesias que creen en esta doctrina, lo que te enseñé en este par de minutos. So, que Dios los bendiga a todos. Y si quieren, le pueden enviar este video a cualquiera que hable español. Y espero que sea una gran bendición, que ustedes pueden obedecer el evangelio verdadero de Jesucristo. Solo hay un bautismo, no hay dos. El que se bautizó en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo se tiene que bautizar otra vez en el nombre de Jesucristo. Y si no recibiste el don del Espíritu Santo, lo puedes recibir hoy. Vete en tu cuarto y se lo pida al Señor. Señor, lléname con tu Espíritu. Y así va a pasar. En el nombre de Jesús les doy gracias a ustedes. Amén.